10 de la mañana, 42 minutos. Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estamos grabando el capítulo número 147 de Cómo Sincerar. Venimos de hablar de que hay que aplicar a todo. Hoy vamos a hablar un poquito más en específico de la relación con los fondos de inversión. Quédense ahí. Los que quieran, obviamente, pueden ir un par de capítulos para atrás y ver cuando hablábamos más académicamente de innovación. Y cuando hablábamos del hecho de que la innovación sin recursos no existe. En específico, la innovación sin inversión no existe. Y en algunos casos, esa inversión necesariamente es en dineros, es en plata. Y entonces, los fondos de inversión que realizan apuestas en el espacio de la innovación, a los que les decimos fondos de inversión de riesgo, en realidad les dejamos de decir así, les decimos venture capital now, porque no nos gusta decir de riesgo. Nos queremos despegar de la cuestión del riesgo. Pero bueno, los fondos que realizan inversiones en proyectos innovadores, sobre todo cuando hay un componente tecnológico, son un actor súper relevante del ecosistema de agregado de valor, justamente porque aportan la inversión que necesitamos para poner en marcha las empresas. Esto es una tontería de explicar, pero cuando uno arranca con un proyecto que es bastante original en su propuesta de valor, típicamente tiene un flujo de fondos que no alcanza para cubrir la operación de la empresa. Básicamente estoy diciendo que gastamos más plata de la que generamos. Esto no es así para todos los proyectos. Obviamente hay un montón de proyectos que nacen generando dinero. Pero en la mayoría de los casos esos proyectos que nacen generando dinero o tienen un modelo de negocios completamente conocido y validado o tienen un nivel de inversión sumamente bajo. ¿Sí? Y entonces la posibilidad de diferenciación, si la inversión es sumamente baja, es rara. Bueno, consecuencia de lo cual uno termina hablando con los fondos de inversión. Primero va, se junta con los amigos y ve de qué manera financian los primeros pasos. Cuando se terminan de gastar los primeros $1000, que es algo que uno puede rascar de distintas fuentes personales, uno hace lugar a financiación que muchas veces viene del sector público y a veces no viene del sector público, pero igual es financiación que viene a modo de subsidio. Y en algún momento eso se termina y uno tiene que ir a hablar con alguien que esté dispuesto a apostar en mi proyecto por el crecimiento a futuro y por el retorno de la inversión. Lo que me lleva al primer tema de hablar con los fondos, que es que los fondos de inversión son un negocio. Un fondo de inversión tiene un emprendedor al frente, un dueño, no, bueno, no siempre un dueño, pero un manager al frente que está buscando hacer dinero. Un fondo de inversión, en esencia, o por lo menos eso es lo que los fondos de inversión le dicen a sus propios inversores, están buscando generar dinero con las inversiones que realizan. Esa es la realidad. El motivo es generar dinero. Distintos fondos de inversión pueden, no siempre, pero pueden tener algún modelo, no siempre no, casi nunca. Distintos fondos de inversión pueden tener algún modelo original en cómo generan plata, pero la mayoría de las veces funciona así. Uno va, habla con el fondo en algún momento, por alguna determinada causa, decide invertir en un proyecto y a cambio de ese dinero se le lleva una participación en la empresa. Esa participación en la empresa, la esperanza del fondo de inversión es que en algún día valga muchísimo más que el precio por la que lo compré. Entonces, yo invierto $250.000 en un proyecto, me llevo el 10% del proyecto, me llevo el 10% de las acciones de la empresa. Mi apuesta es que estas acciones que tengo, en un futuro cercano quiere decir 5 o 8 años, valgan muchísimo más que $250.000, que es por lo que las compré. No es lo ideal andar explicando esto otra vez acá, creo que lo expliqué ya en varios capítulos, pero el público se renueva, diría Mirta Legrand. El punto es, ellos tienen un negocio y ese negocio está cargadísimo de variables que no son estrictamente comerciales.
Las variables comerciales son simples. Yo tengo una cantidad de proyectos, yo soy fondo, yo tengo una cantidad de proyectos en los que puedo invertir y elijo algunos para invertir, aquellos en los cuales yo creo como fondo de inversión que está la mayor posibilidad de que haya retorno. Ese retorno quiere decir que se multiplique, como dije antes, el valor de la inversión. Uno como emprendedor, sin embargo, tiene que hablar con un montón de instituciones de manera, vamos a decir, en algún punto aleatoria, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Y en algún punto tiene que sintonizar con las expectativas de otro. Entonces yo cada vez que me siento con un fondo de inversión, y esto es cada vez que me siento con un fondo de inversión, trato de averiguar cuál es el perfil de ese fondo con el que estoy hablando. ¿Vienen invirtiendo? ¿No vienen invirtiendo? ¿Las empresas que tienen invertidas tienen algún tipo de retorno por el inversor? Retorno no, pero de ganancia, de valor agregado por parte del inversor. ¿El inversor se mete mucho a jugar dentro de las decisiones de la empresa o más bien deja jugar y trata de habilitar canales de valor para los emprendedores? Uno trata de averiguar, pero la verdad es que no hay información. En mi reciente viaje a Silicon Valley, hace unos meses, descubrí, para mi sorpresa, que esta es la situación de absolutamente todo el mundo. Nadie sabe con quién se encuentra. Y también descubrí que hay cierta actitud a tratar de averiguar estas cosas a través de las participaciones de los diferentes actores de inversión en podcasts. Fue casi 35 días estando en Silicon Valley en donde en cada día que pasaba en algún momento alguien me decía, no, pero esto se averigua escuchando podcast. Claro, pues la esperanza es que los emprendedores, perdón, no los emprendedores, los inversores vayan a los podcasts y digan, no, bueno, nosotros estamos buscando este tipo de empresas, nos fue mal con estas otras, tenemos este objetivo en la vida. Porque realmente conseguir esa información no es fácil. Información relevante, digo yo. Si uno entra a la página del fondo de inversión siempre se encuentra con queremos acelerar proyectos que impacten en la vida de millones de personas y que tengan un valor agregado. Bla, 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 bla. No importa. No importa. ¿Saben por qué no importa? No importa porque los fondos de inversión no invierten con racionales. Debe haber excepciones a esto que estoy diciendo, seguro. Pero los fondos de inversión que invierten en estadios tempranos, en empresas innovadoras con un componente tecnológico, están invirtiendo en el ámbito más riesgoso del planeta. No existe elemento que les alcance para tomar una decisión basada en parámetros. Créanme, yo estuve del otro lado, lo intenté, no se puede. Y realmente... Y vuelvo atrás al capítulo de los resetistas, toda esta horda de consultores que cree saber por qué invierten es mentira. Es un juego de números. En una reciente conversación que tuve con gente que quiere ayudarme a levantar capital, y estoy muy agradecido que sea así, incluso me cambiaron el número. Antes era hay que hablar con 100 inversores, ahora es 400. El motivo por el cual es un juego de números es que más inversores con los que hablas, más aumenta tu probabilidad de que alguno... Mentira, no aumenta tu probabilidad. Pues la probabilidad es cada vez más chica. Pero más posibilidades hay que en la probabilidad chiquitita encuentres uno que tenga ganas de invertir en vos. Y hablar con los fondos es frustrante. Te tiran tipos de feedback que no tienen... De nuevo, feedback que... A ver, un fondo de inversión que invierte en etapa temprana, invierte sobre todo en una promesa que le hace un equipo de personas. Esa es la realidad. Y entonces hay un montón de elementos dando vueltas ahí que no son ponderables. Es cierto, si vos no tenés un plan de negocios, les haces la vida más fácil. Es cierto, si sos medio... demasiado optimista respecto de tus números, les haces la vida más fácil. Es cierto que si te metes en un ámbito en donde la regulación es muy agresiva, les haces la vida más fácil. Todo eso es absolutamente verdad. Pero la realidad es que cuando el fondo de inversión no invierte en vos. No invierte en el equipo. ¿Hay excepciones a esto? Obvio, hay excepciones. Hay excepciones porque hay fondos de inversión que a pesar de que no les gustás, como operan mal, invierten igual. Pero son relaciones condenadas al fracaso. El nivel, la conversación, que es del capítulo anterior esto, la conversación es muy cercana. El trabajo que hay que hacer es muy cercano. Entonces, mi actitud,
y me tomé 11 minutos de introducción para llegar acá. Mi actitud respecto de esto es, en primer lugar, intentar, bajo todos los mecanismos posibles, hacer las paces uno mismo con que este es un proceso de números. Es muy difícil. Es muy difícil, es costoso, no sale fácil. A uno no le gusta sentirse... al revés, a uno no le sale fácil sentir que esto no es personal, porque a uno le va la vida en esto. Pero el primer paso es hacer las paces con que esto no es una cuestión que tenga que ver con vos. Sí es una cuestión relacional, pero hay un montón de gente a la que vos no le caes bien y no por eso sos mejor, peor, ingeniero, locutor o emprendedor. Después hay que tener cierta paciencia y hay que hacer de nuevo, ponerle un manto de piedad al tipo de relación que uno tiene con los inversores. La mitad de las conversaciones que los fondos de inversión tienen son simplemente para sumar números. Hay que mostrar que el fondo de inversión se mueve, que el fondo de inversión trabaja, y eso se muestra con números. Y hay una posibilidad de que uno en su conversación sea uno de esos números que ellos necesitan mostrar. De hecho, van a ver, siempre los fondos de inversión necesitan que uno se registre en algún formulario. Bueno, eso no es más que para mostrar que... No es por eso que te van a dar o dejar de dar bola. Ahora se dieron cuenta de que pueden obligarte a rellenar el fucking formulario, porque si no, no se juntan con vos. Se dieron cuenta de eso y bueno, ya está. Y después, o sea, hay que armarse de cierto marco de referencia para interpretar que del otro lado también hay intereses. Y que esos intereses, la mayoría de las veces, son mezquinos. Así como uno, la mayoría de las veces tiene intereses mezquinos. Es cierto, yo con TEL, yo quiero curar la neurodegeneración y quiero hacerle la vida muchísimo más fácil y solucionarle, ¿por qué no?, la vida a las 80 millones de personas que en este momento conviven con neurodegeneración en el planeta. Desde ya. Pero antes que eso necesito pagar sueldos todos los meses. Antes que eso necesito poder funcionar dentro de la empresa, que AWS no se caiga. Entonces, la mayoría de los elementos que nos mueven en el día a día son mezquinos. No están... apoyan a la gran visión. Y a los fondos les pasa lo mismo. Los fondos obviamente quieren tener impacto, obvio. Pero antes que eso, hay que todos los días reportar nivel de actividad, hay que decir cómo está el pipeline, cuántos proyectos estamos viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una segunda cuestión con esto. Perdón, tercera. Y hay una tercera cuestión con todo esto, que es la diferencia abismal que tenemos quienes estamos en Latinoamérica respecto de quienes van a jugar a espacios más desarrollados como Europa o Estados Unidos. Ni siquiera, Europa ni siquiera. Estados Unidos. Hay una percepción de abundancia de inversión en Estados Unidos que no es posible transmitir. Y lo que yo experimenté hasta ahora, por lo menos, tiende a ser bastante precisa, bastante acertada. Hay mucho más. Hay mucho más en una escala, estoy hablando en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho más fondos de inversión en Estados Unidos que en el resto del planeta. Y es una escala que no se puede explicar, hay que experimentarla. Entonces la tercera cuestión es incorporar esto de salir a buscar en Estados Unidos. La masividad de esta industria en Estados Unidos, de esto de buscar inversores que inviertan en mí, no tiene nombre. Y obvio van a haber condiciones. Tengo un capítulo específico preparado respecto de las condiciones de los fondos de inversión. O por lo menos las condiciones que nos han puesto a nosotros hasta ahora. Como para que podamos compartir eso también. Pero va a haber condiciones. Cuando yo estoy instalado en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, como nosotros, hay condiciones para ir a buscar plata a Estados Unidos. Las vamos a ver en específico. Bueno, eso fue lo que tenía ganas de compartirles acerca de hablar con los fondos de inversión. Me parece que nos fuimos un poquito por las ramas, pero no importa. Nos vemos por acá. Bueno, si quieren. Si quieren, nos vemos por acá. No sé por qué dije eso. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chau.